Dentro de la gran simpleza y absurdez de muchas de estas historias, se ocultan estos datos que le dan una complejidad involuntaria que las hacen mucho más interesantes de lo que eran, sea por dar una profundidad mayor a sus historias, una referencia a nuestra realidad, o algo que nos pueda hacer ver estas historias de una forma muy distinta. El día de hoy te traigo otro episodio más de 5 datos oscuros y perturbadores en series y películas que te dejarán mucho en qué pensar. Drake y Josh es de las series más normales que llegamos a ver de Nickelodeon y de Dan Schneider, pero eso no significa que no hubieron cosas extrañas que dejamos pasar de vista. Y este primer dato es uno que es bastante evidente, pero eso no lo hace menos interesante. Drake y Josh siempre eran molestados por su hermana Megan, pero ella no los molestaba con simples bromas de un niño, sino que Megan poseía artefactos, armas y dispositivos tecnológicos, algunos de grado militar, solamente para molestar a sus hermanos. La clara pregunta es, ¿de dónde y cómo los conseguía? Muchos de los artefactos que tenía Megan eran ilegales, o que una persona normal no tenía permitido obtenerlos. Incluso, la casa estaba enteramente modificada por la propia Megan. Ya de primeras, una persona común no sería capaz de obtener nada de estas cosas de una forma legal. Si recordamos, Megan tenía amistades muy raras con hombres adultos que la apoyaban de vez en cuando en las bromas que les hacía a sus hermanos. No sería sorpresa que de algunos de ellos obtenía todas estas cosas extrañas. El tema es, ¿de dónde venían estas personas? Pero aún queda una pregunta más. ¿Cómo le hacía Megan para pagar todas estas cosas que obtenía? La realidad es que no sabemos qué hacía durante el tiempo en el que no la veíamos. No sabemos si tenía algún trabajo siendo una menor de edad o que hacía una actividad posiblemente ilícita para pagar todas estas cosas. O incluso a sabiendas de que sus padres eran tan despistados que no se daban cuenta de todo lo que hacía Megan y al mismo tiempo no les importaba. No deberíamos de sorprendernos si concluimos que Megan les robaba dinero a sus padres sin que ellos se dieran cuenta. No hay una respuesta clara a esto último, pero lo que sí podemos concluir es que Megan obtenía todos los artefactos con los que molestaba a sus hermanos por medio del mercado negro, al juntarse con personas de las que no sabemos absolutamente nada. Ya sea robándoles a sus padres o teniendo un trabajo siendo una menor de edad, Megan cometía actos bastante cuestionables para poder comprar todo lo que usaba para molestar a sus hermanos. El primer episodio de esta serie del canal incluso me dejó a mí con una gran pregunta, por lo que este dato es una continuación a ese primer episodio. Te hablé anteriormente de lo que pasaría con Stuart Little tiempo después de las películas. Es un hecho que, de acuerdo a las reglas de la trilogía, Stuart viviría cuanto mucho 3 años, esto con base al tiempo promedio que vive una rata. El tema aquí es, Stuart no es una rata, es un ratón que, de acuerdo al promedio de vida de su especie, debió de vivir no más de año y medio. Entonces, ¿cómo es posible que lograra vivir tanto? La respuesta se encuentra en algo clave, en los padres de Stuart. Nunca se mostró quiénes eran los padres de Stuart, pues perdieron la vida en un supermercado al ser aplastados por una torre de latas, de acuerdo con la cuidadora del orfanato en el que vivía Stuart. El hecho de que Stuart lograra vivir tanto como una rata, siendo un ratón, solo nos deja concluir una cosa, y es que es probable que Stuart resultó de una cruza entre un ratón y una rata. Algo que es posible en nuestra realidad que se llega a dar entre ambas especies. Dejo este dato en las últimas posiciones pues no hay forma de demostrarlo, y quedaría más en una teoría. Pero considerando todas las variables que ya te mostré y entendiendo el contexto de la propia película, no existe otra respuesta lógica más que esta. Por lo que yo te invito a dar tu punto de vista abajo en los comentarios. Tú eres juez.
Big Time Rush es una serie que disimula muchas cosas extrañas por medio del ambiente tan relajado que tiene. Y este dato es uno que es una clara referencia a nuestro mundo real, algo que sufren muchos artistas jóvenes y que se deja pasar por alto. El estilo de vida de los 4 chicos no era para nada malo. Vivían en un hotel de lujo que se convirtió en su propia casa. Realmente no sufrían de ninguna carencia. Pero aún así resulta extraño que siendo una banda exitosa y muy famosa, nunca los viéramos teniendo un estilo de vida de verdaderos músicos mundialmente exitosos. Siempre se tenían que acercar con Gustavo para pedir de todo lo que querían comprar. Casos como en el que Gustavo les compró un auto y cuando les remodeló el departamento. Gustavo realmente los trataba bien, pero resulta bastante sospechoso que tenían que pedir tanta autorización de él, ya que él pagaba todas las cuentas de los chicos. Ellos no tenían ningún poder sobre el dinero que ganaban. Gustavo siempre tuvo de superior a Griffin, quien era alguien mucho más exigente que él. No sería extraño que la orden fuera directamente de Griffin para evitar que se hicieran gastos innecesarios. Pero el hecho es que tanto Gustavo como Griffin tenían pleno control de todo lo que gastaban los chicos, y viendo el estilo de vida que ambos tenían, es bastante probable que gran parte de las ganancias eran para ellos, dejando en claro que tanto Griffin como Gustavo no se distinguen mucho de los típicos managers que buscan aprovecharse de los talentos jóvenes. Casos hay muchos, y tú seguramente conoces alguno. Al menos podemos decir que ni Gustavo ni Griffin tenían el descaro de hacerles vivir en un lugar de mala muerte y que no les daban ni siquiera lo mínimo para vivir. Pero posiblemente viniendo esto más de Gustavo, quien ya tenía un cariño por los chicos. Pero no sabemos si esto mismo lo hicieron con las demás bandas con las que Gustavo trabajó, ya que muchos de ellos lo recordaban de muy mala forma, teniendo un rencor tan grande hacia él al punto de querer hacerle daño. No tenemos ninguna certeza de esto. Lo único que sí es bastante claro es que, como cualquier manager estafador, Gustavo y Griffin se estaban aprovechando del éxito de los chicos. Isla del Drama, siendo la primera temporada, puso la vara bastante alta para Drama Total, la cual se logró replicar al menos por otras 2 temporadas más. Es innegable lo buena que llegó a ser esta serie, pero aún así existe algo bastante extraño y que deja un hueco muy importante. En múltiples foros de Reddit se ha hablado de si Heather estuvo beneficiada por el plot armor, un término en inglés que se refiere a que un personaje en una serie o película estuvo beneficiado por el guión para que éste permaneciera más. La realidad es que sí, Heather se apoyó mucho de esto para convertirse en la villana de la primera temporada, pues hubieron bastantes ocasiones en las que los demás competidores la pudieron haber sacado y tomaron la decisión más estúpida que pudieron. Casos como el de Cody, a quien prefirieron sacar primero antes que a Heather, quien ya les había causado muchos más problemas de los que Cody les llegó a causar. Pero incluso además de esto, existe algo más. Conforme la competencia seguía, ya no veíamos que la decisión de quién abandonaba y quién permanecía en la isla quedaba en los propios competidores. Veíamos que los propios juegos a los que se enfrentaban determinaban quién continuaba en la competencia. Ya para este punto, Heather siempre se salvaba gracias a la competencia, pero incluso de formas bastante absurdas y un tanto sospechosas. Casos como el momento en el que eliminó a Lindsay en la carrera de bicicletas por supuestamente ser ella la última en cruzar la línea, cuando todos los demás competidores ni siquiera la cruzaron ni cayeron en las trampas. ¿Me estás diciendo que aquel competidor que terminó descalificado por caer en una trampa sí se va a salvar de la eliminación cuando ni siquiera logró terminar el juego, pero la persona que queda en segundo lugar por ser la última persona en cruzar, ya que los demás competidores resultaron descalificados, sí termina siendo eliminada? Ya este primer caso deja mucho en qué pensar, pero incluso existe uno que es aún más claro, y es en el juego en el que los competidores tienen que encontrar una llave para abrir unos cofres del tesoro. Mientras algunos competidores ni siquiera pudieron abrir ni un solo cofre, curiosamente, Heather logra abrir un cofre que precisamente le daba la inmunidad.
No es sorpresa para nadie que muchos de los reality shows que hemos llegado a ver terminan siendo manipulados para que los participantes más populares o más controversiales permanezcan más tiempo en la competencia o incluso terminen ganando, algo que ha sido demostrado por los propios testimonios de esos participantes. Al final, como cualquier otro programa, se busca generar el mayor rating posible, por lo que se hará hasta lo imposible con la narrativa de la historia para que el reality se siga manteniendo interesante. Y ahora con las redes sociales es algo de lo que se aprovechan aún más. Más casos así ocurrieron tiempo después en Isla del Drama, y que se hizo más evidente en Luz Drama Acción, cuando Chris comenzó a trabajar junto con Owen para que manipulara la competencia, dejando en claro una sola cosa, algo que es una clara referencia a muchos otros reality shows, y es que seguramente, al ver el potencial que tenía Heather para convertirse en la villana de la historia, el propio programa estuvo enteramente manipulado por Chris y la producción para que Heather permaneciera más tiempo en la competencia, haciéndonos concluir que el final de Heather no solo fue su propio karma quien le terminó jugando en contra por todo lo malo que hizo, sino que Chris y la producción también fueron los responsables de darle al público el mejor final que pudieron haber deseado. Extra Huevo Ordinario ya hizo 2 apariciones en esta serie. Decidí guardar este último dato, ya que mientras los 2 anteriores eran más que nada deprimentes, este último es el más oscuro y perturbador de los 3. Y no por algo, lo estoy dejando en la primera posición de este top. Recordando con más atención lo que pasa en el episodio, resulta extraño que una cafetería tenga un reto que si lo superas te teletransporte a un lugar en el que tienes que escoger la gorra correcta para no morir. Cualquier negocio o restaurante que aparece dentro de un show más cumple con las mismas reglas de nuestra realidad. El objetivo principal es ganar dinero, no hay más. El tema es, ¿hasta qué extremo puede llegar un negocio dentro de este mundo para vender más? Se podría decir que los dueños de la cafetería no tenían absoluta idea de que su reto podía provocar la muerte de un cliente si éste lo cumplía, pero sería bastante inocente pensar eso, ya que si los mismos empleados del lugar hacían hasta lo imposible para no permitir que nadie intentara cumplir el reto, es absurdo no pensar que los propios dueños de la cafetería no estaban enterados de que esto podía ocurrir, y aún así no dudaron 2 veces en hacer un comercial para promocionar el reto, con tal de que más gente visitara la cafetería, tal vez pensando incrédulamente que nadie iba a ser capaz de cumplirlo, hasta que se toparon con Jonathan Kibble, al único que conocemos aparte de Mordecai que fue capaz de terminarse el omelette. Pero no queda claro si realmente ellos fueron los únicos o hubieron otros casos más que la propia cafetería ocultó, algo que no sería de sorprenderse que fueron capaces de hacer con todo lo que ha quedado claro que sí hicieron los dueños de esta cafetería. Y si fuera aún peor esto, los dueños fueron capaces de hacer cómplices a sus propios empleados. El hecho de que no dejaran de intervenir y actuaran de forma violenta para que un cliente no intentara por ningún motivo cumplir con el reto, deja en claro que ya habían vivido eso antes y que estaban 100% enterados de lo que pasaba después cuando alguien lograba terminarse el omelette. La cafetería del episodio de Extra Huevo Ordinario, y más que nada sus propios dueños, a quienes ni siquiera conocimos, dejan en claro lo que son capaces de hacer con tal de tener éxito, dejando a sus empleados solos para cargar con ese peso. Lo más triste de esto es que aunque hablemos de ficción, no es algo que se separe mucho de nuestra realidad. Tal vez no llegando a un gran extremo, pero decir que una gran empresa cuyo único objetivo es ganar dinero nunca sería capaz de hacer un daño a los demás es algo muy inocente de pensar, pues mientras que el dinero sea el principal y único objetivo, se buscará obtenerlo a cualquier costo. Ahora quiero saber qué es lo que tú piensas. Si deseas ver otro episodio de esta serie, házmelo saber apoyando este video.
Y si deseas que hable de algún otro personaje o un tema de tu interés, no dudes en dejármelo en los comentarios. Tú tienes la última palabra.